Bueno, este es un libro bastante práctico, fácil de leer. Te lo puedes leer en aproximadamente en menos de 4 días. Ya te lo estarías leyendo. Hombre rico, hombre pobre. Trata exactamente como aquellos términos, aquellas definiciones. Es más, gran parte del libro, diría yo, que el 90% en mi percepción es que es más teórico, ¿sí? Como aquellos conceptos y lo basa en términos psicológicos. Te da como esas ideas para cuando tú vayas a montar tu empresa, entonces como que tienes que tener en cuenta, como aquella psicología en que se aplican los negocios, aquella terminología como para que te empapes más del tema, en dado caso que tú estés estudiando finanzas, economía, digamos que te ayuda bastante en esa terminología. Ya pues de este libro puedo rescatar unas frases que me parecieron súper interesantes, que es aprende como si fueras a vivir por siempre. Toda la vida tú tienes que estar aprendiendo constantemente, todos los días, siempre un estudiante por toda la eternidad, y es una frase que normalmente la solemos escuchar en todos los libros como de este tipo, que siempre te dicen que debes seguir aprendiendo. Algo bastante curioso es que cuando uno inicia, digamos, la etapa escolar, la universidad y todo, a medida que pasan los años, pues se pierde como tal ese hábito de que tú te levantas, empiezas a estudiar, entonces como que lo que se queda quieto se oxida, digamos, si no estás creciendo, entonces estás desmejorando. Y a veces es importante recordar que para todo hay un tiempo para el éxito, un tiempo para el fracaso, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Entonces no siempre la vida va a estar en una escala, sino que es como altibajo, es como dice la vida, es de colores. Claramente es fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿no? Porque pues una cosa es yo decirte, no, ten paciencia, todo lleva su tiempo. Y es una frase que solemos escuchar, pero hay difícil cuando lo tienes que colocar en práctica en tu vida. Pero si nos ponemos a pensar, el hecho de que tú culminaras una carrera te llevó tiempo, todo lleva tiempo. Y lo mismo pasa, digamos, con las interacciones, con las personas, las relaciones amorosas y todo lleva tiempo. Y para que exista esa relación, tú tienes que haber como esa interacción, el hecho de hablar, todo tiene su tiempo y todo es un proceso. Otra frase que decía, dale tiempo al tiempo. Entonces, por mucho que nos cueste, es como tener esa paciencia y recordar que para todo hay un tiempo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír y que no siempre toda la vida podemos estar riendo a todo momento. También tenemos que pasar por dificultades y momentos difíciles. Tiempos en los que tenemos mucha abundancia económica, tiempos en los que no. Bueno, entonces en la terminología del libro hablaba de los riesgos. Entonces, que aunque no lo veamos, siempre, en todo momento va a haber un riesgo. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Si siempre, independientemente de las cosas que hagamos, todo tiene su riesgo. Porque así no lo veamos, siempre el riesgo siempre está presente en la vida de nosotros. En las inversiones, el hecho de quedarte, de hacer o no hacer, siempre conlleva un riesgo, ¿no? Todo riesgo tiene un aspecto emocional, obviamente, digamos el hecho de que tú tomes el control de tu vida y vayas tomes acción, ¿sí? Entonces, eso también conlleva un aspecto emocional, porque digamos el hecho de que tú cambies un entorno trae consigo emociones, somos seres humanos y por ende siempre van a haber emociones. Y bueno, y si hablamos del riesgo a nivel económico, a nivel financiero, pues obviamente todo riesgo tiene un aspecto emocional. El hecho de que la persona pierda cierta cantidad de dinero o así sea una cantidad pequeña, igual trae consigo algo emocional siempre. Bueno, también hablaban acerca de los gastos. Los gastos que era importante, sí, claramente ahorrar. Ahorrar era como el pilar fundamental para la riqueza. Que si tú no tenías el hábito de ahorrar, pues es importante que lo tengas y lo has escuchado. Ve, solo gasta el 10%, ahorra el 10% y en esa mayoría de videos tú lo puedes ver, pero se dice, pero muy poco se aplica. Ya en términos de gastos, que para mantener la riqueza a través del tiempo no se debe gastar anualmente más del 4% de los gastos que generan ganancias, ¿sí? Entonces como que no gastes más e intentar ahorrar. Si lo complementamos con otros conceptos, digamos, por ejemplo, el hecho de que tú te ahorres cierta cantidad de dinero en un servicio o en algo, no está haciendo la gran cosa, porque si tú
o sea, si vas y te lo gastas en otro artículo, pues simplemente te ahorraste cierta cantidad de dinero, pero igual lo gastaste. Entonces llegas a final de mes y no tienes como tal esa plata. Entonces da igual si ese artículo o ese servicio te hubiera costado más, porque igual te lo ibas a gastar. Entonces pues esa no es la idea. La idea es que tú llegues a final de mes y tengas como tal cierta cantidad de dinero. Entonces ahí sí vas a ver la diferencia, porque sí va a haber una ganancia. Entonces por eso nada te sirve encontrar, digamos, ciertos productos o servicios más económicos, porque tú dices, ok, me voy a ahorrar cierta cantidad de dinero, me va a sobrar este dinero, lo voy a poder ahorrar. Llegas a final de mes y tienes esa cantidad de dinero. Pero si esos servicios los gastas en otros artículos, en otras cosas, pues no hiciste la gran cosa. Entonces, en pocas palabras, la frase de acá es que el ahorro es la base de la fortuna. Bueno, entonces seguían con el tema de los prejuicios, o sea, es un libro bastante interesante, ¿no? Entonces, tener prejuicios o una creencia, a veces tenemos como tal esos cheats en la cabeza, significa estar completamente seguro de algo que no se sabe, ¿sí? Cuando tú juzgas algo o rechazas algo que no sabe, es porque tú tienes en tu cabeza una creencia o un prejuicio. Recuérdalo siempre, si alguien, por ejemplo, habla de algo que realmente no sabe o no está seguro de eso, entonces simplemente tú estás teniendo un prejuicio. ¿Sí? Cuando tú hables por hablar o simplemente dices, ah, eso no se puede o eso es así, simplemente porque no sabes realmente cómo es el proceso, estás teniendo un prejuicio o una creencia errónea. Entonces acá nos empapa de que debemos tener el conocimiento adecuado, la inteligencia bien aplicada, porque es que a veces, como dicen, fracaso en su inteligencia. Entonces tienes que tener la inteligencia, es colocarla en acción, bien aplicada, libre de prejuicios, o sea, de que no vas a creer algo que realmente no sabes o no conoces del todo. Entonces, libre de prejuicios, libre de falsas creencias. Y también es importante tú, o sea, tener el conocimiento, todo eso que te empapas, pero también aplicarlo, o sea, con inteligencia bien aplicada, pero también tener como ese método claro de cómo vas a lograr las cosas. Y, o sea, con esos tres detalles, el logro está prácticamente asegurado. Que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Y hay muchas personas que viven del sueño de la renta, pero pues obviamente para tener ese sueño hay que hacer muchas cosas, es un proceso porque tú tienes que invertir y es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Entonces sí estaría buenísimo y es apto, o sea, es como que chévere vivir de la renta, ¿no? Pero pues para eso tú tendrás que hacer qué cosas, en qué voy a invertir, qué propiedades, cuánto voy a ganar, toda como esa suma. Entonces el libro te da como tal esas ideas. Y bueno, eso es como tal lo más importante del libro. Como te decía, es un libro teórico, pero tú puedes sacar como ciertas ideas.